estamos en vivo en Punta la M haciéndote compañía y abordando los temas que nos interesan, que nos preocupan y que trascienden en las últimas horas. Por ejemplo, el de la triquinosis. ¿Por qué? Porque hay 2 casos en Río Cuarto, porque hay 244 casos, personas con triquinosis en los departamentos de Córdoba, de Totoral, de Colón, de Unión, Capital y Río Cuarto con estos casos. ¿Qué es la triquinosis? ¿Qué pasa ahora, rumbo a este fin de semana largo, por ejemplo, en donde se sabe que muchas personas, y lo decíamos recién, se van a las sierras, van de paseo y adquieren alimentos por ahí sin los rótulos correctos, ¿no? Y después pueden encontrarse con casos preocupantes de triquinosis. Fundamentalmente, por ejemplo, el salame puede llegar a ser un riesgo. Por eso le vamos a preguntar a Noelia Coria, que es médica veterinaria de la Dirección de Bromatología del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, que ya está en diálogo con nosotros para abordar el tema. Noelia, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por el contacto y para ampliar un poco esta información que se daba a conocer en el día de ayer y que preocupa rumbo al fin de semana largo, ¿no? Es clásico que por ahí nos dan ganas de irnos a las sierras y traernos el salame característico, entre otras cuestiones. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la triquinosis? Bueno, la triquinosis es un parásito que causa una enfermedad en los seres humanos y otros animales, que se contrae por el consumo de carne de cerdo infestada con el parásito. Es importante tener en cuenta que este parásito solamente se elimina a través de la cocción. Entonces es por eso que para consumir un salamín, por ejemplo, que es un producto que se realiza a partir de carne cruda y no existe una cocción, debemos asegurarnos que tenga un origen seguro. Es decir, tiene que ser adquirido en un comercio habilitado proveniente de una fábrica habilitada, en donde realizaron, al hacer la faena del animal, una digestión artificial para comprobar la ausencia del parásito. ¿Cómo sabemos como consumidores si es seguro o no el ¿Cómo es alimento? esto de la digestión artificial? La digestión artificial es la técnica oficial establecida por SENASA Ujú. que se utiliza para averiguar si en esa carne de cerdo existe larvas de este parásito. Es la única técnica autorizada que ¿Y en se qué hace consiste en esa todos los técnica? frigoríficos de rutina Ujú. y quienes hacen elaboraciones caseras que pueden hacer algún tipo de faena en el hogar para producir productos para consumo propio, lo pueden hacer también tomando una muestra de ese animal y llevándola a un laboratorio, para el caso de la ciudad de Río Cuarto, privado, en donde se puede pedir este análisis para trichinela y bueno, y se realiza. Es una prueba que tarda 2 o 3 horas como mucho y podemos obtener el resultado y con seguridad y tranquilidad consumir un alimento libre de triquinosis. Ajá, o sea que es una técnica que se realiza en un laboratorio. Sí, 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 sí Ujú. o sí, Perfecto. necesariamente. Te interrumpía mientras estabas desarrollando, cómo hacer, ¿no? Para estar precavidos, para cuidarnos, porque por ahí uno se olvida de estas cuestiones, dice, bueno, pero no existe, no va a pasar, no pasa nada, un salame sin Claro, rótulos. suena muy tentador y Mm. como bien decías, en este fin de semana largo que por ahí uno se hace una escapadita y en la zona serrana que es tan atractivo el producto casero, eh, tener en cuenta que el producto casero, digamos, o artesanal, mejor dicho, va a ser seguro siempre y cuando tenga su rótulo con la información que nos va a dar garantía a nosotros de que hay un control sanitario del producto. Para el caso de salamines y para el caso de chorizos que vayamos a comprar para cocinar nosotros, tienen que tener su rótulo. Cada uno, vieron que viene una tira con varios de esos productos. Cada uno de ellos debe tener su rótulo individual en donde va a figurar los datos del elaborador y los datos de habilitación del lugar, entre otras informaciones. Ujú. Puede ser una habilitación de SENASA o de la Dirección de Ganadería de la provincia. Entonces, esto nos asegura que hubo este control. Y si uno va a consumir, por ejemplo, choripanes en la vía pública, en algún comedor, Mm. asegurarse que esté bien cocido, ¿sí? Siempre ir a lugares habilitados, ya sea restaurantes, carros, o bueno, si vamos a comprar supermercados, carnicerías, donde solemos adquirir este tipo de productos. Te quería preguntar, ¿no había sido prácticamente erradicada la Trichinella spiralis, como se conoce este parásito, o está No, no, todo lo permanentemente? contrario, es una Mm. enfermedad endémica en nuestro país, es decir, todos los años se presentan casos. Mm.
hay una mayor aparición de brotes en la época invernal, que es donde se realizan las carneadas, y bueno, generalmente, digamos, el pico máximo se da en el invierno, y hay un poco menos antes o un poco menos después. Este pico suele ser, digamos, está como un poquito tardío para la etapa del año en el que estamos, pero bueno, puede ser razonable desde el punto de vista que venimos de poca circulación de gente y pocos eventos culturales que ahora al reflotar pueden llegar a aparecer. Claro. Así que bueno, y generalmente algunas enfermedades transmitidas por alimento también pueden ser producto de elaboraciones caseras a raíz de, ¿no?, la crisis económica, que bueno, mucha gente busca algún medio de subsistencia, por ahí sin tener la información suficiente de pautas de prevención de enfermedades transmitidas por alimento, como es la triquinosis, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se contamina con la trichinela, ¿no?, la carne? ¿Cómo es que se contagia con esta bacteria? Bueno, en el caso de los criaderos de cerdos, es importante que sean lugares habilitados porque una de las pautas de control que existen es el control de la alimentación de esos animales. Entonces, en ese criadero, si no hay un control adecuado, es muy posible que haya presencia de roedores. Y Ajá, los cerdos pueden consumir estos roedores que pueden tener el parásito. claro. Entonces es allí cuando se infestan con el parásito y lo alojan en el músculo, que es después el que nosotros consumimos y nos contagia. Ajá. En el caso de también animales silvestres puede ocurrir, es un parásito muy diseminado, se dice que está en los animales de sangre caliente directamente, así que podría tenerlo otros animales también. Por eso también es importante a la hora de los cazadores, por ejemplo, cuando hacen caza de jabalíes o pumas, que es otra práctica habitual en nuestro país y en esta región central, eh, al consumir, hacer esta digestión artificial que decimos en un laboratorio. Sí o sí, para tener la tranquilidad de que se puede consumir el producto sin el parásito. Claro. Y cuando nos encontramos con la enfermedad, o sea, ¿cuáles son los síntomas de que Bueno, la contrajimos? enfermedad se da generalmente a los días de haber consumido este producto no seguro, alrededor de 10, 15 días pueden llegar a comenzar los síntomas, también va a depender de la carga larvaria que tenga este producto, que puede llegar a ser, digamos, si es más alto, se van a manifestar antes de esos síntomas. Comienzan con un cuadro digestivo generalmente, que puede ser desde un dolor abdominal bastante intenso, diarrea, vómitos, y después va a generar una reacción inflamatoria en el organismo, como tipo reacción alérgica también, que se va a manifestar con dolor muscular, decaimiento, por eso puede confundirse como con un estado gripal, de este decaimiento y dolor muscular que a veces podemos sentir en una gripe. Y una cosa muy característica de esta enfermedad es que genera una inflamación a nivel de los párpados, que se le llama fácil borracha, es decir, la cara está enrojecida, los Ujú. ojos, los párpados inflamados y enrojecidos. La persona se encuentra muy decaída. Entonces, ante la posibilidad de estos síntomas y la sospecha en respecto de haber comido algo probablemente no seguro, acudir a un médico, mencionar tanto los síntomas como la posibilidad de haber consumido carne de cerdo no segura, de manera que el médico clínico va a indicar un análisis de sangre para ver si hay compatibilidad, ¿no?, con signos de triquinosis, y en caso de considerarlo, iniciar el tratamiento antiparasitario correspondiente, que como toda enfermedad, cuanto antes se realice mejor. La Claro. intensidad de los síntomas va a depender de la carga parasitaria de ese alimento, Que que generalmente, bueno, ¿cuánto puede dura ser la leve o más sintomatología? grave también. Si es leve o grave, en promedio, ¿cuánto dura la sintomatología cuando se tiene triquinosis? No, puede ser, incluso estamos hablando de que los síntomas pueden aparecer 10 días posteriores a la alimentación, puede ser antes o puede ser mucho después, puede manifestarse incluso meses después tal vez. Pero la cuestión es que, digamos, hay que tratar de atacar al, a la larva con antiparasitarios lo más rápido posible, porque bueno, hace lo mismo que haría en otros animales. La larva migra a través del cuerpo y como no es un huésped definitivo, es decir, no puede completar su ciclo reproductivo, se aloja en un músculo. Y ahí generalmente el mismo sistema inmunológico de las personas ya desarrollan defensas, entonces la larva se enquista.
y bueno, y queda ahí alojada en el músculo, que esto crónicamente da dolores musculares, en definitiva. Pero siempre hablando de algo intermedio, si son cargas muy, muy altas, hay que, digamos, es riesgosa esa migración porque puede ser en todo el organismo y va a músculos que tengan mayor actividad. Entonces puede ir a músculos respiratorios, como es el diafragma, o incluso el corazón. Entonces ahí es donde, Ahí se bueno, complica más. puede llegar a matar incluso. Claro. Pero bueno, Noelia, te quería preguntar dos cosas para finalizar. Primero, ¿qué pasa con los locales en donde fue identificada, bueno, triquinosis en Río Cuarto? ¿Cómo se obra? ¿Cómo es el protocolo para que sean en habilitados Río Cuarto nuevamente? no se han detectado Ah, locales. Los ah, casos sospechosos que hay en Río Cuarto, según nos informó la Dirección de Epidemiología de la ciudad, son personas que han viajado al Totoral, ¿sí? ajá. Todavía está en el estudio, como decíamos, no es de confirmación rápida esta enfermedad, pero en la anamnesis ellos mencionaron que días atrás estuvieron allá, así que bueno, se relaciona con el mismo brote que tenemos en toda la provincia. Claro. No son casos autóctonos de Río Cuarto en caso de confirmarse. Entonces se hace un Y, seguimiento a esas dos personas. ¿cómo? Se les hace un seguimiento a esas dos personas. Exacto, desde la Dirección de Salud le están haciendo un seguimiento clínico, como les decía, con no solo la revisión clínica, sino con análisis complementarios como son los sanguíneos y seguramente un tratamiento antiparasitario Claro. ante los hospitales. Y bueno, no se contagia, o sea, no es viral, o sea, eso es otra cosa, solamente No es de persona a no es persona, persona a no, persona. es por consumo de alimentos contaminados. Exactamente. Y finalmente, ¿es fácil fraguar, por ejemplo, estos rótulos en alimentos? O sea, que nos podamos equivocar y podamos leer un rótulo falso, por ejemplo, yéndonos a las sierras y que tenga un salame, un rótulo que no sea oficial. Y en realidad el tema es que por ahí un consumidor es más difícil que recuerde cuáles son las informaciones obligatorias que debe tener el Claro, ¿no? rótulo, Ujú. porque son varios los datos, desde la marca, el nombre del producto, los ingredientes, la información nutricional, el peso, la fecha de vencimiento, los datos del elaborador, un contacto con ese elaborador y un número de habilitación que para el caso, que esto puede ser un buen dato, fácil de recordar, es que los establecimientos habilitados a nivel nacional eh, que siempre se identifican con un número y todos los productos originarios de la provincia de Córdoba comienzan con el 04. Eso puede ser un dato importante, digamos un código, cada provincia tiene dos números que lo identifican como primeros números, para el caso de la provincia de Córdoba es el 04. Y después, bueno, viene una serie de números, el logo de SENASA la mayoría de la gente lo conoce como para identificar si es con una habilitación nacional, y bueno, como digo, puede comenzar con 04 y tiene otras series de Claro. números. Sí podría, es decir, falsificarse, ser un alimento ilegítimo, pero como les decía, son muchas las informaciones que suelen tener y además que uno, digamos, los controles sanitarios que realiza un organismo de fiscalización lo hacen, es habitual, es pedir la documentación de origen de la mercadería, es decir, el comerciante que está vendiendo tiene sus boletas de compra, ya sea de esta carnicería, de este supermercado o frigorífico del cual se proveen la mercadería. Claro, lo fundamental Entonces, también es estas el son control cuestiones por parte que del sí, Estado, digo también, ¿no? Más sí, allá del que esa el parte sí. usuario sepa, digo, por ahí es imposible saber cuál es la característica fundamental de los sellos oficiales y, bueno, y reglamentados. Finalmente, un número de contacto para, bueno, o denunciar o consultar. Para consultar qué tipo de cosas, acá en la Dirección de Sí, Dermatología, sí. bueno, es el número de lente que se puede encontrar en las redes, está publicado en Instagram, el número que es un teléfono de guardia que funciona a las 24 horas, que es el 476-8460, y bueno, fuera del horario, digamos, de atención por la mañana de lunes a viernes, siempre hay un operador que los va a saber atender, si hay personal en la oficina, los va a derivar para cualquier consulta, o bien, como decía, por la guardia se comunican con el área ante algún reclamo. Bueno, Pero bueno, Noelia, hacer sí. mucho hincapié en esto, en Ujú. un rótulo con toda la información completa,
¿sí? Es decir, mucha información y el número de habilitación de SENASA y de la provincia. Y los chorizos que compremos cocidos, que estén bien cocidos. Ahí está, Jugos entonces. transparentes. Eso es lo Bien. que nos va a dar tranquilidad a la hora de consumir. Ante la duda, si no tenemos seguridad, es preferible evitar otro tipo de productos. En el caso de los chacinados, que sean cocidos, no crudos, y bueno, como decíamos, porque lo elimina solamente la cocción. Noelia Coria, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Bueno, gracias a ustedes. Hasta Que luego. tengan buen día. Médica veterinaria de la Dirección de Bromatología del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental del municipio, dando las precisiones acerca de la triquinosis, identificada en 2 personas que viajaron a la zona de Villa del Totoral, en Córdoba. No son locales con triquinosis, sino que son personas a las cuales se le están haciendo los seguimientos correspondientes y se llama tener precaución rumbo al fin de semana largo, en donde generalmente se traslada la gente a algún lugar de las sierras y por ahí se consume carne sin rotular o chorizos o salames y demás.